En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Abba Padre, en esta gran celebración de la Pascua, Cristo ha resucitado y estamos alegres por este maravilloso anuncio. Invitamos a toda nuestra familia de Abba Padre a que tú te regocijes con nosotros con esta buena noticia, a que no tengas miedo. La gloriosa resurrección del Señor es la mayor respuesta a todas nuestras dificultades, situaciones económicas y lo más importante, Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Oremos juntos y pidamos a ese Santo Espíritu de Dios que descienda sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven. Baja con poder, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo. Aletea en nuestras vidas. Ven, Santo Espíritu de Dios, muévete con poder. Sopla fuerte Espíritu Santo. Manifiéstate con tu estruendo de gloria. Llena nuestras vidas, llena mi ser, Espíritu Santo. Hermano y hermana, abre tus labios. Clama al Espíritu Santo que descienda sobre ti, que llene tu casa, tu familia, que se manifieste con amor, con compasión y misericordia. Que venga ese Santo Espíritu a reunir todo aquello que se ha perdido en tu hogar y que llenos de su amor y de su gracia, adoremos y glorifiquemos a Cristo Jesús resucitado. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre, Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres santo, eres poderoso, eres digno de gloria. Santo eres, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Alabado sea Jesús. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, en los versos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos,
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta reflexión de este hermoso evangelio, el evangelista San Lucas nos relata esta tercera aparición de Cristo Jesús bajo este episodio de esta pesca milagrosa. Jesús continúa dando cumplimiento de su palabra con sus apariciones. Sin embargo, al inicio de este relato, vemos que los discípulos estaban aún desanimados, estaban a la espera, ya que Jesús en su primera aparición les dice a ellos que vayan a Galilea y que allí lo verán. Es por esto que en esta tercera vez se cumple este anuncio de Cristo cuando informa a sus discípulos de que tenía todo que volver a iniciar en Galilea. Recordemos en el episodio de San Lucas capítulo 4 que después de que Jesús baja de estar en el desierto 40 días en oración, Jesús baja con el poder del Espíritu Santo, baja a Galilea para que allí se cumpliera todo lo que estaba escrito por él a través de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en este relato vemos que habían 7 discípulos de Cristo que estaban reunidos, que habían creído a este envío, a este llamado del Señor de que acudieran a Galilea. Simón Pedro, en este trayecto de la espera, invita a sus hermanos a pescar, expresa que él va a pescar, y como es una de sus actividades cotidianas la pesca, estos responden que lo van a acompañar. Pero más adelante, el episodio de este evangelio nos hace una invitación. Jesús hace referencia a sus discípulos de que tienen que ir a Galilea. Simón Pedro, en su espera a que Jesús vuelva y se les aparezca, decide ir a pescar en este lago de Tiberíades que está pronto en Galilea. Está ahí junto al lado de Galilea. Y esto es una señal, hermanos y hermanas, donde los padres de la iglesia, en lo que es el estudio de este episodio bíblico, nos enseñan que la barca representa a la iglesia de Jesucristo que está en barca. Y el mar es el mundo. Los peces son aquellos hermanos y hermanas que entran a la iglesia a través de que escuchan el mensaje de salvación. Y en este relato, hermanos y hermanas, tenemos que tener el oído presto y el corazón abierto. Tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús. Y todos aquellos bautizados que han recibido un encuentro personal con el Señor, estamos llamados, así como Simón y los demás apóstoles, a echar las redes, Ese es el llamado de Cristo después de su gloriosa resurrección. Tenemos que contarle a los demás que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que la tumba ha quedado vacía. Vemos que San Pedro junto a los demás discípulos, cuando embarcaron, duraron toda la noche y no podían pescar nada. Sin embargo, ellos no lograron llevar a cabo su objetivo, porque la ejecución de esta tarea de pescar, ellos en su propia persona estaban heridos, estaban desconsolados, y aún su fe no se había renovado porque no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Y es por esto que Pedro y los demás tenían este desánimo.
y en lo sobrenatural no podían ver, no podían accionar en fe en el nombre de Cristo Jesús, el cual había resucitado de entre los muertos, que lo imposible podía ser posible. Bendito es el Señor. Pero hay algo importante, que cuando Jesús se les aparece, Jesús le da un mandato, porque esto es lo que acontece cuando Jesús se nos aparece: echad la red a la derecha de la barca y allí encontraréis. Y ese es el llamado del Señor a través de esta gran buena noticia que nos anuncia este evangelista, que nosotros tenemos que hacer una pesca milagrosa, ya no de peces para alimentarnos en lo que es un alimento físico, sino, hermanos y hermanas, que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, tú y yo estamos llamados a echar la red en el mundo espiritual. Estamos llamados a atrevernos, sí. Atrévete, hermano y hermana. Atrévete aún en medio de esta sociedad que está contaminada, que sus culturas están imitando culturas perversas de otras naciones. Atrévete a lanzar la red de la palabra. Atrévete encima de la barca de Cristo, porque tú como iglesia estás sobre la barca de Jesucristo, porque su iglesia fue cimentada sobre los apóstoles el día de Pentecostés, bajo la llenura y la unción poderosa del Santo Espíritu de Dios. Y nosotros, con amor y con una gran alegría en estos tiempos de Pascua, tenemos que testificar a aquellos que están muertos en el pecado, aquellos enfermos, aquellas familias que esperan de una palabra de fe, que esperan ser consolidadas, que necesitan ser levantadas en el nombre del Señor. Atrévete, hermano y hermana, a acudir en el nombre de Jesús y anunciar esta buena noticia, que Jesús es el Señor y que la tumba ha quedado vacía. Hay un dato muy importante en este santo evangelio que te voy a compartir. Vemos que al principio, cuando Jesús se les aparece, esta es la hermenéutica de este evangelio, que lo podemos asociar de esta manera: que cuando Cristo se le apareció a sus discípulos, Él mostró su cuerpo glorificado. Se podía reconocer sus partes humanas. Sin embargo, habían actitudes totalmente nuevas en la vida de Cristo, que trascendían los límites del tiempo, el espacio y la materia. Y en esto los padres de la iglesia nos enseñan que Jesús, después de haber resucitado, Jesús había trascendido todo lo que eran sus necesidades humanas, el hambre, sed, tener sueño o el agotamiento físico. La gloria de Yahvé se había posado sobre él, y por tanto al nombre de Cristo se le fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y sobre todo lo creado. Alégrate en el Señor. Cristo ha venido a darnos nueva vida junto con él y nos invita a echar las redes para predicar el evangelio de salvación. Bendiciones. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre, con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 22 de abril la iglesia celebra el día de Santa María Egipciaca. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V un santo sacerdote llamado Zosimo, después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina, dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá, junto al río Jordán, y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta:
Yo soy una mujer que ha venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Y dice la antigua tradición que aquella mujer le narró la siguiente historia. Su nombre era María, era de Egipto. Desde los 12 años, llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor, se fugó de la casa, cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos en Egipto que iban al Santo Sepulcro de Jerusalén, pero ella no iba a rezar, sino a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar el Santo Sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo que una mano le detenía con gran fuerza y le echaba a un lado. Y esto le sucedió por 3 veces. Cada vez que ella trataba de entrar al santo templo, una voz le dijo: «Tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado». Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Santísima Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló rezando y le dijo: «Madre, si me es permitido entrar en el templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia». Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración, le pareció que una voz le decía: «En el desierto más allá del Jordán encontrarás tu paz». María Egipciaca se fue al desierto y allí estuvo por 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dáctiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río. Era en el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno el frío era su martirio. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad. Pero un amor grande a la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones, y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitente le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto, y le pidió que la trajera la Sagrada Comunión. Era Jueves Santo y San Zosimo le llevó la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió, la encontró muerta. Estaba sobre la arena con esta inscripción en un pergamino: «Padre Zosimo, he pasado a la eternidad el Viernes Santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse». El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Zosimo, al volver de allí, narró a otros monjes la emocionante historia y pronto, junto a aquella tumba, empezaron a obrarse milagros y prodigios y la fama de la santa penitente se extendió por muchos años. San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de María Egipciaca, como un ejemplo de lo que obra un alma pecadora, la intercesión de la Santísima Virgen, Madre del Salvador, la cual se digne también a interceder por cada uno de nosotros que somos pecadores, para que abandonemos nuestra vida de maldad y de pecado. Es por eso que hoy es el día de Santa María Egipciaca. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de esta mujer? Lo primero, cómo tú y yo muchas veces, al igual que ella, vamos a lugares pensando más en divertirnos que en estar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces íbamos a la iglesia pensando en tantas cosas, en de todo? ¿Cuántas veces vamos a misa y no nos concentramos en lo más grande, en lo más sublime, en Jesucristo que se está convirtiendo esas formas en su cuerpo y su sangre? Hoy es un día para que nosotros valoremos lo espiritual. ¿Cuántas veces incluso escuchamos programas de radio? ¿Cuántas veces escuchamos incluso la vida de los santos haciendo quehaceres sin prestar atención? No, regálale tiempo de valor a Dios. Si vas a escuchar la vida de los santos, dedícate a escucharlos, porque uno de ellos va a ayudar
junto a la palabra de Dios, a cambiar tu vida. A esta mujer, la Santísima Virgen, intercedió por ella, por ti también intercede. Hoy es un día para que le pidamos a la Madre que nos ayude a nosotros a dejar nuestra vida de pecado, que interceda para que también podamos cambiar, para que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración, de meditación, sobre todo hombres y mujeres humildes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Te recuerdo que la vida de los santos es para imitarla, para compartirla y sobre todo para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la afectividad en la vida de la persona y que la dimensión más trascendental que va a condicionar luego el temperamento y toda la vida emocional de la persona, pues es el inconsciente, y que esto pues es algo que ha sido muy ignorado en la cultura moderna, el modernismo, la modernidad. Descartes es el pienso luego existo y no da importancia a la afectividad, y eso es de las cosas más calamitosas. Claro, por eso la gente se valora en la medida del éxito profesional, en la medida de este tipo de cosas, ¿no? Pero no le dé importancia a ser una persona madura, una persona recta, una persona. Y entonces en la educación pues no se da importancia a esas facetas que son más decisivas. ¿De qué le sirve a una persona ser tener un 140 de coeficiente intelectual si luego resulta que es un pobre desgraciado, que no sabe relacionarse, que maltrata, o que él está... No, hay que educar a la persona en todas sus dimensiones, y cuando hay un desequilibrio entre el lóbulo frontal izquierdo, la inteligencia racional, y el lóbulo frontal derecho, el mundo de las emociones, la inteligencia emocional, pues hay que intervenir para ayudar y que se complemente y que pues todo eso esté equilibrado. Bueno, hoy quería referirme a la importancia, hemos visto en la sesión pasada la importancia de la afectividad, la importancia del inconsciente. En el cerebro pues hay diversas dimensiones. El inconsciente, que pertenece al mundo de los afectos, que en la etapa de la gestación, donde la racionalidad no está desarrollada, de la vida extrauterina, en la tierna edad, donde también pues lo más clave pues son los afectos, ¿no? Y por eso es tan importante la dedicación de los padres a la educación de sus hijos, el cariño, la presencia. El otro día me decían unos padres pues cómo habían notado cómo su hijo pequeño pues estaba feliz porque su padre se había puesto a ver con él unos dibujos, un tal, y a tomar palomitas con él, y había hecho una sesión de paternidad, ¿no? Y entonces cómo estaba feliz. Y uno dice, pero ¿cómo se puede estar tan contento con una cosa tan sencilla? Sí, porque es que es lo más importante para la persona, sentirte querido y sentirte importante para ellos, que te atienden, que te dedican tiempo, aunque sea para eso, para comer palomitas contigo, ¿no? Entonces, mientras ves unos vídeos, infantiles, ¿no? Y que no tienen mayor... Bueno, pues digo que el inconsciente, la persona tiene el nivel consciente, todos sabemos lo que es, subconsciente, que es donde relegamos las cosas que no nos vemos capaces de llevar, problemas que nos hemos encontrado y preferimos echarlos a la mochila, ¿no? Y luego pues está el inconsciente, que es lo que ha sucedido en estos momentos de vida emocional, de vida que se percibe sobre todo por medio de neurotransmisores y hormonas. Es un modo que se ha dicho en la filosofía perenne, se hablaba del conocimiento por connaturalidad,
es decir, el conocimiento intuitivo, el conocimiento es otro tipo de percepción que no va por la vía de los razonamientos, sino va por la vía de los sentimientos, de las emociones. Luego está también la mentalidad, que se llama el metaconsciente, es decir, son cosas que hemos ido aprendiendo y que hace que uno le parezca normal. Eso pasa mucho, por ejemplo, una familia donde ha habido alguien que ha estado maltratando psicológicamente a los otros, los hijos pues aprenden en su metaconsciente que lo normal pues es maltratar, como me decía el otro día una señora, ¿no? Pues es que mi hija me dice que claro, que yo soy muy mala madre, porque y que la odio porque le estoy parando los pies diciendo que yo me he separado de vuestro padre porque estaba maltratando y que no os voy a permitir a ninguno de vosotros lo mismo. O sea, pero es que claro, y esta chica no se da cuenta, no es capaz de darse cuenta porque su metaconsciente la bloquea. Otro ejemplo muy frecuente, una persona que piensa que casarse es meter al cónyuge en tu familia de origen, y entonces piensa que esto que dice el Génesis, que Cristo citó cada vez que le preguntaron por el divorcio, dejará padre y madre y podrán hacerse una sola carne, pues no lo tiene en cuenta, y entonces exige, como le hace el director de la película Historia de lo Nuestro, que presenta en una cama a Bruce Willis, a Michelle Pfeiffer, los papás de él, los papás de ella, todos sentados, se vería un fuego cruzado, que el director está diciendo, una cama es para 2, no es para 6 personas. Bueno, pues hay gente que está convencida y entonces es incapaz de renunciar a la dependencia de sus papás. Entonces, todos los sábados hay que ir a comer con mis papás. Pues no, lo que tenéis que hacer es vivir vuestra propia identidad familiar y favorecer la comunión interpersonal, ¿no? Bueno, pues esas son esas dimensiones, el consciente, el subconsciente, el inconsciente, el metaconsciente, pues, bueno, luego está el infraconsciente, que son cargas epigenéticas que hemos recibido y que influyen también en las herencias, influyen para bien y para mal. Hay personas que dicen, oye, tiene una facilidad para la caza, que la tenía su abuelo y que ya desde pequeño o desde pequeña ha demostrado unas aptitudes impresionantes. Hay cosas que no han sido fruto de una educación, sino que es una habilidad innata y que viene pues de herencias genéticas, ¿no? Que pueden ser buenas y pueden ser malas, en cargas pues que están ahí en ese ámbito. Bueno, pues dentro de todo esto, lo que yo quería subrayar a efectos del ministerio exorcístico es la importancia de esa dimensión afectiva, el inconsciente, porque dentro de las heridas que se reciben a lo largo de la vida, la principal etapa es la gestación, como vamos a ver ahora. Es decir, hay que tener heridas de personas tóxicas ya en nuestra vida consciente, que algunas de ellas las hemos relegado al subconsciente, pero luego están las heridas recibidas durante los 9 meses de la gestación y los primeros tiempos de vida extrauterina. Eso pues tiene una importancia muy grande. Yo esto lo descubrí pues con la práctica, porque lo puso el Espíritu Santo. Estaba viniendo a ayudarme una persona de la renovación carismática que tenía experiencia, él había aprendido allí en Colombia, tenía experiencia en este tema de la sanación de las heridas del ámbito inconsciente. Y entonces pues le dije, mira, he pensado hacer esta sanación a todos mis pacientes, que eran 45 en ese momento. Entonces pues él me dijo, hombre, nosotros lo que me enseñaron era que pues cuando estuve en las clases con Emiliano Tardif y tal, pues que este tema no se hace a todo el mundo, sino solo a algunos. Le dije, mira, a mí me parece muy bien, pero yo soy el exorcista y yo se lo voy a aplicar. Si tú me quieres ayudar, me ayudas, y si no, pues lo hago yo por mi cuenta, aunque lo haga peor, pero creo que es un tema que hay que hacerlo. Y así lo hicimos, y cuando acabamos, fueron 2 días, a razón de media hora por paciente, acabamos extenuados. Cuando acabamos, me decía, no me puedo creer
que todos los 40, el 100% estaban afectados de este tipo de heridas, ¿no? Y que no es que todo el que haya sufrido heridas de seno materno luego vaya a ser atacado preternaturalmente por los diablos, que vaya a tener pues vejaciones, infestaciones de lugares, influencias u obsesiones diabólicas o posesiones. No, pero lo que sí se puede afirmar es que no hay ninguna persona, no me he encontrado ninguna persona que tenga ataques preternaturales, estos que acabo de citar, y que no haya en ellos alguna puerta de tipo afectivo, o sea que de tipo afectivo de la etapa de la gestación, y luego pues también de heridas tóxicas a lo largo de la vida, pero especialmente de este tiempo de la gestación. Por tanto, es un punto que hay que tener muy presente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, queridos hermanos. Hemos pasado la Semana Santa, dimos una pausa dentro de momentos de teología para que pudiéramos vivir pues esa preparación para el tríodo pascual y que pudiéramos sacar mayor fruto. Por esa razón tuvimos un retiro durante toda la Semana Santa, que me imagino que participaste de él. Entonces vamos a retomar en donde nos quedamos dentro de todo ese desarrollo que iniciamos hace varios meses del credo. En el credo ahora habíamos concluido la parte hablando de la Santísima Virgen María, y ahora vamos a hablar de creo en el perdón de los pecados. ¿A qué se refiere el credo cuando habla de eso? Cuando Jesús se le aparece después de resucitar a sus apóstoles, ellos estaban encerrados, Él traspasa las puertas y sopla el Espíritu Santo sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Y le da un poder que Él tenía, el de perdonar los pecados, se lo da a sus apóstoles. Le dice: a quienes le perdonen los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Eso está en Juan, capítulo 20, versículo 21. Se encuentra ese poder otorgado de Dios. Lo hace de una manera solemne. Es un poder que les otorga a sus apóstoles, y los apóstoles, por la sucesión apostólica, pues van pasando ese poder que les otorgó Jesús a través de la imposición de manos. El primer sacramento que nos da ese perdón de los pecados es el bautismo. El bautismo tiene el poder de perdonar tanto el pecado original como todos los pecados personales cometidos hasta ese momento. Por eso, cuando una persona ya adulta, una persona ya que ha pasado ya un tiempo, que no le bautizaron cuando pequeño, pues esta persona, al ser bautizada, se pone 0 kilómetros. 0 kilómetros es que no tiene absolutamente ni un pecado. Queda limpio como la lana, como dice el Salmo. Eso es gracias al bautismo. Ese es el primer de los... aparte de conceder la gracia santificante en el bautismo, resucitarnos y darnos la filiación divina, también tiene ese poder del perdón de los pecados. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Es decir, al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Eso es algo que no se nos retira. Lo que Santo Tomás le llama el fomes peccati, esa atracción que nosotros tenemos hacia el mal. Eso se mantiene. Nos perdona los pecados, o ya si nos bautizaron cuando pequeños, hemos sido liberados del pecado original, pero aún así tenemos esta atracción hacia el pecado. Y este es un combate contra la inclinación al mal que tenemos.
¿Y quién será lo suficientemente valiente y vigilante que para evitar toda herida del pecado, o sea, que pueda evitar toda herida del pecado? ¿Quién podría hacer eso? Pero puesto que era necesario, además, por razón del mismo sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, fueron confiadas las llaves de los pecados. Esa llave del reino de los cielos le fueron confiados al apóstol Pedro en primer lugar, y también a los apóstoles la de perdonar los pecados a cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida. Y entonces esto es un poder que la Iglesia utilizó desde siempre, ha tenido una evolución, que es el sacramento de la penitencia, ha evolucionado a través del tiempo. Hubo una época en la cual solamente se podía una sola vez en la vida confesarse, una sola vez en la vida acudir al sacramento de la penitencia, no era reiterativo como es ahora. Era pública la confesión, y uno entraba a la orden de los penitentes, tenía que hacer penitencia durante un largo tiempo para luego, en la Pascua, pues ser perdonado y poder entrar en la Pascua del Señor. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse nuevamente con Dios y con la Iglesia. Eso es por eso es un nuevo sacramento. El tal bautismo, que es nuestra iniciación, se nos perdona el pecado original, y si éramos adultos, todos los pecados cometidos en ese momento, pero luego, hasta el justo, cae 7 veces, necesitábamos otro sacramento que nos pudiera mantener limpios, pudiera perdonarse nuestros pecados cada vez que pecáramos, porque íbamos a pecar, claro está. Los padres pues tuvieron razón en llamar penitencia un bautismo laborioso para los que han caído después del bautismo. En algunos lugares le llamaban la segunda tabla de salvación, porque era como ese otro momento en el cual también se perdonaban los pecados, como lo es el bautismo para los que aún no han sido regenerados. Y entonces aquí hablamos, o toqué lo que era la potestad de las llaves. ¿Qué son la potestad de las llaves? Cristo, después de su resurrección, envía a sus apóstoles a predicar. Él dijo en su nombre que tenían que predicar la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, y el misterio de la reconciliación. No lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo, solamente llamándolo a la conversión, sino que era algo que tenía que desde ese momento hasta el fin del mundo estar en pie, porque necesitaría todos los futuros cristianos necesitarían también esa gracia del perdón de sus pecados. Y también este sacramento, después de su evolución, ya un momento en el cual también había un momento donde había unas penitencias dependiendo la gravedad del pecado. También ayudó esto también al poder de las llaves. También se sometió también el tema de algunos pecados que eran reservados. Hay pecados que son reservados a la Santa Sede. Por ejemplo, cuando alguien hace un pecado que le excomulga la sentencia, al menos que la Santa Sede, como en el caso pues reciente, que en el año de la misericordia permitió que los sacerdotes pudieran pues, absolver, por ejemplo, a las mujeres o personas que hayan cometido aborto. Cuando digo las mujeres o las personas, me refiero al padre que obliga a la mujer a abortar, o al médico que comete el aborto, o sea, todas esas personas que rodean eso, o al que coacciona o aconseja que aborte, pues todo eso entra dentro de esa pena. Y pues el Papa en ese año pues permitió que algo que solamente era posible con el penitenciario mayor de cada catedral, que
que era el único que podía absorber ese tipo de culpa, pues que también pudiera cualquier sacerdote absorber de ese pecado. O sea, hay pecados que son reservados, por los cuales una persona es excomulgada. Por ejemplo, atentar contra la vida del Papa, esa es excomunión. O por ejemplo, también utilizar la Sagrada Eucaristía con fines sacrílegos, también entra en excomunión. Esas son cosas reservadas solamente a la Santa Sede para esa absolución. O sea, un sacerdote normal no podría absolverte de ese pecado. Y eso es parte del poder de las llaves que el Señor les da al apóstol Pedro y a sus sucesores, que son los sumos pontífices. Pues hasta aquí voy a dejar Momento de Teología. Ya en el próximo, la semana que viene, seguiremos ahondando un poco más sobre este sacramento y sobre todo lo que conlleva el perdón de los pecados y cómo hay que prepararse. O sea, hay muchas veces que nosotros no nos preparamos bien para confesarnos o no sabemos cómo hay que confesarse bien, y hablaremos de esos pasos que hay que seguir para una buena confesión. Así que nos vemos en nuestro próximo segmento de Momentos de Teología. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 22 de abril la Iglesia celebra el día de Santa María Egipciaca. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V un santo sacerdote llamado Zosimo, después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina, dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá, junto al río Jordán, y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta: yo soy una mujer que ha venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Y dice la antigua tradición que aquella mujer le narró la siguiente historia. Su nombre era María, era de Egipto. Desde los 12 años, llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor, se fugó de la casa, cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos en Egipto que iban al Santo Sepulcro de Jerusalén, pero ella no iba a rezar, sino a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar el Santo Sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo que una mano le detenía con gran fuerza y le echaba a un lado. Y esto le sucedió por 3 veces. Cada vez que ella trataba de entrar al santo templo, una voz le dijo: tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Santísima Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló rezando y le dijo: Madre, si me es permitido entrar en el templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración, le pareció que una voz le decía: en el desierto más allá del Jordán encontrarás tu paz. María Egipciaca se fue al desierto y allí estuvo por 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dáctiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río. Era en el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno el frío era su martirio. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad.
pero un amor grande a la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones, y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitente le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto, y le pidió que la trajera la Sagrada Comunión. Era Jueves Santo y San Zósimo le llevó la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió, la encontró muerta. Estaba sobre la arena con esta inscripción en un pergamino: Padre Zósimo, he pasado a la eternidad el Viernes Santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse. El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Zósimo, al volver de allí, narró a otros monjes la emocionante historia, y pronto, junto a aquella tumba, empezaron a obrarse milagros y prodigios, y la fama de la santa penitente se extendió por muchos años. San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de María Egipciaca, como un ejemplo de lo que obra un alma pecadora, la intercesión de la Santísima Virgen, Madre del Salvador, la cual se digne también a interceder por cada uno de nosotros que somos pecadores, para que abandonemos nuestra vida de maldad y de pecado. Es por eso que hoy es el día de Santa María Egipciaca. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de esta mujer? Lo primero, cómo tú y yo muchas veces, al igual que ella, vamos a lugares pensando más en divertirnos que en estar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces íbamos a la iglesia pensando en tantas cosas, en de todo? ¿Cuántas veces vamos a misa y no nos concentramos en lo más grande, en lo más sublime, en Jesucristo que se está convirtiendo esas formas en su cuerpo y su sangre? Hoy es un día para que nosotros valoremos lo espiritual. ¿Cuántas veces incluso escuchamos programas de radio? ¿Cuántas veces escuchamos incluso la vida de los santos haciendo quehaceres sin prestar atención? No, regálale tiempo de valor a Dios. Si vas a escuchar la vida de los santos, dedícate a escucharlos, porque uno de ellos va a ayudar, junto a la palabra de Dios, a cambiar tu vida. A esta mujer, la Santísima Virgen intercedió por ella, por ti también intercede. Hoy es un día para que le pidamos a la Madre que nos ayude a nosotros a dejar nuestra vida de pecado, que interceda para que también podamos cambiar, para que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración, de meditación, sobre todo hombres y mujeres humildes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Te recuerdo que la vida de los santos es para imitarla, para compartirla y sobre todo para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional. Glorificamos y bendecimos el nombre del Señor por esta oportunidad de poder llegar a tantas familias a través de las redes sociales, de los diferentes programas de televisor y de radio, de tantos países de Latinoamérica que hacen posible que Abba Padre llegue al corazón de los hombres. Si es la primera vez que nos escuchas y que este mensaje ha llegado a tu corazón, comparte la palabra de Dios, haz clic a la campanita y forma parte de un equipo que evangeliza compartiendo la buena noticia de salvación. Hasta la próxima.